Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. No sé ustedes, Vengadores, pero nosotros realmente esperamos que la última película de Scarlett Johansson como Black Widow y la primera en solitario del personaje traiga grandes sorpresas. Y más por la extraña decisión de darnos una precuela después de la trágica muerte del personaje. Debe de ser una historia que enriquecerá mucho la perspectiva que tenemos del MCU hasta ahora. O por otro lado, la introducción de algunos nuevos personajes que no esperábamos por completo. Por eso en este video te traemos cómo Red Hulk podría aparecer en Black Widow. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Scarlett Johansson finalmente se convertirá en la heroína protagonista de su propia historia en una película de Marvel que se estrenará este año. Esto es algo que los fans llevan tiempo pidiendo por una película de Black Widow y finalmente parece que Marvel está cumpliendo su deseo con una película que, además de ser una precuela, será la que dé inicio a esta nueva saga. A pesar de que Black Widow murió durante el segundo acto de Avengers Endgame tras sacrificarse para obtener la gema del alma, todavía hay mucho que aprender sobre su personaje. Pero a pesar de la relevancia de su historia de origen y de los secretos que aún nos esconden, nos han hecho preguntarnos si todo esto será tan relevante para las altas expectativas que se están generando antes de esta nueva película. Por lo que hemos visto en los trailers que nos han mostrado, afortunadamente sabemos que esta película tratará de responder a algunas de estas incógnitas de origen que teníamos del personaje. Pero esto es algo que también se está realizando en estos momentos dentro de los cómics. Lo estamos leyendo en la serie de Marvel's Black Widow Prelude, que es una miniserie de 2 números que ayudan a preparar el escenario para la película de mayo, y una vista previa del primer número plantea la pregunta de por qué Black Widow desertó de la Sala Roja para unirse a S.H.I.E.L.D. en el universo cinematográfico de Marvel. Es gracias a este cómic que consideramos que la película nos revelará mucho más que solo la historia trágica de Natasha Romanoff, porque nos queda claro que esta película de Marvel podría traer grandes revelaciones de algunos personajes muy interesantes que no esperábamos que podríamos ver en la pantalla grande tan pronto. En esta serie de cómics, al menos en su primer número, nos presentan al secretario de Estado Tadeusz Thunderbolt Ross y una mujer que discute la historia de Natasha Romanoff. Los fanáticos recordarán que este personaje de Ross apareció en las películas del MCU como The Incredible Hulk, Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Recordemos que él fue uno de los impulsores de la investigación de los supersoldados en Estados Unidos, y él es la persona que presentó los acuerdos de Sokovia en Civil War, lo que causó una brecha entre el Capitán América y Iron Man que casi duró hasta el final de este último personaje. Curiosamente, a pesar de haber visto al General Ross, no hemos visto la aparición de su contraparte Red Hulk. Recordemos cómo Red Hulk es uno de los personajes que Marvel Studios aún no ha incluido dentro del MCU, pero no obstante la cinta de Black Widow podría introducir a este personaje. Recordemos como en el primer tráiler de la película de Black Widow vemos como algunos interesantes datos que nos hablan de este posible debut de este personaje en la pantalla grande. Es gracias a que vemos en una escena al general Thunderbolt Ross, quien aparece en una toma con soldados que lo respaldan y parece que se encuentra en una labor de búsqueda de Natasha. Con sus antecedentes de su interés en la creación de supersoldados en los cómics, el general se vuelca en busca de científicos para que repliquen el mismo suero que tomó Steve Rogers para convertirse en el Capitán América. Suero que le dio una super fuerza, super resistencia y gran agilidad. Lamentablemente esta situación termina en la transformación de Bruce Banner en Hulk por la exposición de rayos gamma. No obstante, los cómics van aún más lejos. Thunderbolt Ross tiene una reacción alternativa al suero y termina usando una versión de dicha sustancia y se transforma en Red Hulk. Esto no sucedió en el MCU. Recordemos que esta situación ha sido un poco por la batalla de derechos que han desatado alrededor de Hulk entre Marvel y Universal. Sabemos que recientemente esos derechos, o por lo menos las negociaciones, han cambiado, y esto es lo que nos hace pensar que más insinuaciones del personaje las podríamos ver en la película de Black Widow. Pero además de la presencia del general Thunderbolt Ross dentro del tráiler, que de algún modo ha estado muy cerca del MCU todo este tiempo, hay otro detalle que ha llamado nuestra atención. Se trata de una de las imágenes filtradas del set de filmación que van muy de la mano con una figura revelada de los muñecos Funko Pop, donde en ambos momentos vemos a Natasha Romanoff llevando en su mano unos cilindros con un líquido rojo, uno que resulta bastante sospechoso, más porque si de esta imagen se hizo esta figura Funko Pop es porque será un detalle importante para la trama.
Aunque bueno, hay muñecos de Thanos con suéter navideño y es algo que nunca vimos en las películas, ¿verdad? Pero por las fotos filtradas sí parece que será algo importante. Por los antecedentes de muchos de los personajes dentro del universo cinematográfico de Marvel, nos hace pensar que se trata de otra versión del suero de supersoldado, porque realmente no fueron solo los americanos los que tenían la intención de su replicación. Algo que llegó a darnos personajes como Hulk, que por las radiaciones gamma en un experimento es que sucede su transformación, sino también los rusos trataron de desarrollar su propio suero, y dentro de los cómics sabemos que Natasha Romanoff es una superespía que además de ser muy hábil y toda una asesina entrenada, en algún momento de su formación llegó a recibir una versión de este suero modificado, razón por la que sus reflejos y habilidades mejoraron increíblemente. Si la película de Black Widow abordará su origen y la presencia de este programa que crea más espías como Natasha, este suero sería lógico que lo tuvieran en las instalaciones de la Sala Roja, y que hubieran estado planeando usarlo con más asesinas entrenadas. Y si ya en una de las escenas de Black Widow llegamos a ver lo que parece ser este suero, podría ser que lo que realmente el general Ross está buscando es justamente ese suero, y que sea más adelante en la trama que llegaríamos a ver la transformación de Red Hulk. Esto tiene mucha relación con los rumores que han hablado de cómo Ross podría estar intentando reunir a su propio equipo de superhéroes, su propia versión de superhéroes que podrían llegar a tratar de tomar el lugar de los Avengers, teniendo un grupo así que definitivamente acatarían mucho más sus reglas y seguirían mucho más sus intenciones. Lo que también se ha hablado en esta teoría es que los personajes que podrían estar rescatando para un equipo podrían ser Taskmaster y Yelena Belova en el programa de Thunderbolts, cosa que podríamos ver hasta el final de la película de Black Widow. Pero esta versión lo cierto es que no contamos con muchos datos que nos hagan pensar que al final Yelena Belova esté destinada a unir fuerzas con este misterioso personaje Taskmaster. Pero si Ross Thunderbolt se encuentra trabajando con un equipo, nos suena descabellado que lo haya mantenido en secreto desde este momento en que sucede la precuela de Black Widow. Pero sabemos que de algún modo nos tendrán que explicar por qué las consecuencias de esta película no se reflejaron de manera tan obvia en las siguientes películas, o por lo menos no que nos diéramos cuenta. Recordemos que esta película, sus eventos suceden directamente después de los eventos de Capitán América Civil War, combinando con la invasión sorpresa de Thanos y su destrucción de la mitad del universo, así como de la casi desintegración del equipo de Avengers con la partida de Iron Man y el retiro del Capitán América. Ross puede sentir la necesidad de crear un nuevo supersoldado y, por lo tanto, un nuevo Hulk que trabaje bajo las órdenes del gobierno. Sabemos que esta posibilidad tiene potencial, porque el MCU ha creado un grupo de antihéroes y villanos que pueden unirse y convertirse en un equipo de Dark Avengers o Thunderbolts. El equipo inicial de Thunderbolts, organizado por el Barón Zemo, era un equipo de supervillanos que se hacía pasar por superhéroes. Ross organizó otro equipo de Thunderbolts en los cómics con Red Hulk. Cuando organizó este equipo fue un poco para tomar la justicia por otros caminos más oscuros, porque el equipo básicamente hacía cosas malas por las razones correctas, pero esta probablemente no sea la mentalidad y el enfoque que el universo cinematográfico de Marvel podría tener con los Thunderbolts. Recordemos cómo en los cómics Ross se convirtió en Red Hulk en Hulk número 1 del 2008. Si bien la identidad de Red Hulk era un misterio en los primeros cómics, tuvo algunos cambios con respecto al tradicional Hulk de Bruce Banner, lo que lo convirtió en un villano muy interesante. Para empezar, Red Hulk mantuvo su inteligencia y a medida que se enojaba más, emitía energía en un diseño similar a unas llamas rojas, lo que en las páginas de los cómics llamaba mucho, pero mucho la atención. Otra versión de Red Hulk apareció en la serie de US Avengers. El general Robert Maverick usó un dispositivo llamado Hulk Plugin que le permitió convertirse en Red Hulk durante una hora. Obviamente, si llegamos a ver en la pantalla grande alguna de las encarnaciones de Red Hulk, esta se trataría muy probablemente de la versión de Ross Thunderbolt. Digo, el personaje ya está dentro del MCU y solo falta que encuentre su versión del suero del supersoldado para poder mutar. Pero volviendo un poco a la escena en que vemos al general Thunderbolt Ross dentro del tráiler de Black Widow, es que lo vemos en una versión más joven del personaje, cosa que nos hace pensar que esta escena en específico seguramente es un flashback. Sabíamos que al ser una precuela del personaje de Black Widow, íbamos a tener algunos flashbacks que seguramente están relacionados con la Sala Roja y el proyecto Black Widow. Y esto nos hace pensar el papel que tiene el general Ross en este proyecto. En esos momentos de descripción de cómo estas asesinas entrenadas son mejoradas sus habilidades gracias a este suero, seguramente Ross estará investigando, pero con unas imágenes filtradas del set de filmación donde vemos al general Ross, lo vemos con una caracterización más acercada a la edad que tendría el personaje en los eventos de Black Widow. Lo vemos mucho más anciano y en una muy mala forma.
podría ser que desde la creación de Hulk, él ha intentado experimentar consigo mismo y tras los eventos de Civil War, al encontrarse persiguiendo nuevamente a Natasha, él podría llegar a toparse con este suero y claro, no dudar en usarlo en sí mismo. Realmente creemos que si llegamos a ver a Red Hulk será parte de las escenas postcrédito o pequeños guiños de fondo, pero que esta historia podría cobrar mucha más importancia para la siguiente saga de Marvel. Pero de igual manera, si te interesa conocer las últimas noticias de Doctor Strange y Black Knight y más de la fase 4, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.